Hoy tenemos un tema muy bonito, por lo menos a mí me llamó poderosamente la atención y me hizo reflexionar sobre la vida que uno está llevando, sobre lo que la sociedad y la cultura de hoy nos dice cómo tenemos que vivir. Vivimos en una sociedad y una cultura extremadamente acelerada, muy rápida, ¿verdad? Donde tenemos que hacer un montón de cosas a la vez y descuidamos aquello que es importante y sobre todo aquello que es prioritario. Y tenemos que estar haciendo malabares, tenemos que estar haciendo equilibrio. Y desgraciadamente a la mayoría nos cuesta ese equilibrio. ¿Ok? Les hago esta pregunta: ¿a quién no le cuesta llevar una vida equilibrada? Cambio la pregunta: ¿a quiénes nos cuesta llevar una vida equilibrada? A todos. Bueno, hoy vamos a aprender un poco de cómo llevar ese equilibrio, pero no el equilibrio que el mundo nos dice, el equilibrio que la palabra de Dios nos dice. Lo que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo nos han dicho que tenemos que tener con una vida equilibrada. Recuerden que somos alma, cuerpo y espíritu. Y esas tres funciones o esas tres partes, eso que somos tripartito, tiene que estar equilibrado. Mi cuerpo, como verán, no está muy equilibrado, ¿verdad? Porque se va para un lado, si me voy para el frente, ¿verdad? Ocupa equilibrio. Esa es mi parte del cuerpo. El alma, donde yo tengo mis emociones. Y la parte también espiritual. Las tres tienen que estar acordes. Bueno, es difícil, pero hoy vamos a aprender un poco de ello. ¿Está bien? Y lo vamos a hacer recurriendo a la palabra en Lucas capítulo 10, del versículo 38 al 42. ¿Ok? Ya aparecen en las pantallas. Dice así la palabra de Dios: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¿Ok? El 39. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. ¿Cuántas Marías hay aquí? Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola sirviendo sola? Dile que me ayude. Y el Señor le contesta: Marta, Marta. ¿Han escuchado eso, verdad? Edgar. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una necesaria, y María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará. En esta vida todo es importante, pero preguntémonos qué es prioritario. Hay una diferencia entre importante y prioritario. Todo es importante, pero no todo es prioritario. ¿Qué es prioritario? Aquello que tengo que hacer ya. Todo es importante, tengo que hacer muchas cosas, pero lo prioritario es lo que tengo que hacer en este momento. Y el mundo nos ha enseñado que tengo que hacer varias cosas al mismo tiempo. ¿Y qué pasa cuando hacemos todo al mismo tiempo? No hacemos todo como lo deberíamos de hacer. No lo hacemos de la forma adecuada. ¿Por qué? Porque no tenemos un enfoque. Muchas veces, cuando tenemos muchas cosas que hacer, deberíamos de hacerla una por una, pero queremos hacerlas todas al mismo tiempo. Estamos cocinando y queremos cocinar toda la comida de un solo viaje. ¿Y qué nos sucede? Algo nos queda salado o nos queda sin sal, o demasiado dulce, o se nos pasó un poquito de fuego, porque no estábamos enfocados en algo, estábamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo. ¿Y qué nos pasa? Nos abrumamos y nos lleva de ansiedad y la famosa enfermedad del siglo, el estrés. ¿Quiénes están estresados? ¿Quiénes no nos hemos visto estresados?
Creo que todos, ¿verdad? Bueno, esa es la situación que está pasando Marta. Marta está estresada, está abrumada por muchas cosas que tenía que hacer. Y creo que está un poquito hasta rencorosa y hasta con cólera. ¿Con quién? Con María. ¿Qué hace María? ¿Cuántos de aquí tenemos hermanos y hermanas que se llaman María? ¿O hacen como María? El montón de oficio, ¿y qué están haciendo? Bueno, pero vea lo que dice Dios, lo que dice el Señor, escogió la mejor parte. Vean que empecé diciendo lo importante y lo prioritario. ¿Qué era lo prioritario? En este caso, estaba Jesús en la casa. ¿A quién había que ponerle atención? ¿A quién habían que escuchar? Era Jesús. Por estar haciendo muchas cosas, nos descuidamos de las cosas que realmente son importantes y las dejamos pasar y no le tomamos la prioridad a esas cosas que nos llevan a tener una vida poco equilibrada, porque nos dedicamos a hacer más aquellas cosas y menos estas otras, cuando tenemos que tener un equilibrio. La palabra lo dice en Eclesiastés, hay tiempo para todo. El problema es cuando yo enfoco mi tiempo solamente en ciertas cosas. Entonces voy a tener un desequilibrio. Amén. Aquí vamos a tener dos cosas. Marta preocupada por atender bien a Jesús. Y está bien, es sumamente válido. Una parte de nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Dios, es servir. Y Marta estaba sirviendo. Y alguien tiene que servir, ¿verdad? Cuando ustedes vinieron, la iglesia estaba acomodada, estaba limpia, los esperaron en el parqueo. Alguien tiene que hacerlo, ¿verdad que sí? Hay que servir, pero también hay que aprender a escuchar la palabra de Dios y estar atento a lo que Dios nos quiere hablar y decir en un momento específico. Entonces, ambas son importantes. La diferencia es cuál era prioritaria y cuáles son las prioridades que vamos a tener nosotros en nuestras vidas. Porque muchos entenderán este pasaje, como que no hay que hacer nada, como no hay que servir. Jesús llegó a la casa y no llegó solo, dice que venía con sus discípulos. ¿Quién sabe cuánta gente le llegó? Y ahí está la pobre Marta, ¿verdad? Poniéndole, limpiando, arreglando todo, preparando el café, no sé. Y María, algo importante escuchaba el Señor. Esta no es una invitación para que no sirvamos, porque parte del equilibrio de nuestra vida es servir a los demás. El mismo Jesús vino con una idea muy clara. Yo no vine a ser servido, vine a servir. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que servir, pero también tenemos que escuchar su palabra. Y hoy vamos a establecer esas prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades que tenemos que tener? ¿Cuál es la importancia que debemos de tener sobre nuestra vida para tener un verdadero equilibrio? Tenemos que enfocarnos en Jesús, pero sin descuidar otras áreas de nuestra vida. ¿Como cuáles? Como nuestro trabajo, como nuestro servicio en la iglesia, como nuestra relación con nuestra familia y nuestra relación con Dios. Eso nos va a llevar a un equilibrio, a un balance en nuestra vida. No podemos estar todo el tiempo solo como Marta, pero tampoco podemos estar todo el tiempo solo como María. Tiene que haber un equilibrio. Diga conmigo la palabra equilibrio. Tiene que haber un balance en mi vida. Amén. Ahora, vamos a ver tres cosas para lograr ese equilibrio, ese balance. Primero, el peligro o lo peligroso de que haya mucha actividad. Que mi vida esté llena de un montón de actividades y que no me den campo para otras actividades que son importantes y que son prioritarias. Vean lo que tiene Marta. En el 10:40 de Lucas nos dice lo siguiente: Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. ¿A quiénes les pasa eso? ¿O ha tenido mucho que hacer? A todos nos tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Y se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje hacer todo a mí sola sirviendo?
dile que me ayude. ¿No es que Marta tiene mal enfocado lo que tenía que hacer en ese momento? Y estaba tan ocupada haciendo un montón de cosas y no tenía claro qué es lo que realmente en ese momento se necesitaba de ella, porque no había establecido una prioridad. Y hoy tenemos que aprender a priorizar. ¿Ok? Aquí encontramos una valiosa enseñanza. Todos los quehaceres de nuestro día diario, día con día, nos lleva a estar abrumado por un montón de cosas. Una vez teníamos una discusión si es que el tiempo pasa muy rápido o es que tenemos demasiadas actividades que hacer y entonces el tiempo se nos va volando, ¿verdad? ¿Qué pasa? Antes los chiquillos iban solo a la escuela, ¿verdad? O no, ahora hay que ir a dejarlos a la escuela y hay que ir a traerlos, porque ahora no podemos hacer eso. Pero antes, los que ya pintan canas y yo que ya que me quite ese problema de encima, gracias al Señor, nosotros íbamos solos a la escuela. ¿O sí? ¿O no, verdad? ¿Verdad que sí? Íbamos solos a la escuela y veníamos solos otra vez. Hoy no, hoy tenemos que llevar a nuestros hijos a la escuela y traerlos. No nos abruma. ¿Con quién se van? ¿Con quién los mando? Entonces ya se ponen de acuerdo con las vecinas, ¿verdad? Que un día cada una. Y guardia le falla el carro porque entonces ahí está un problema porque le tocaba y ya el carro está mal y no pueden llevarlo. Tenemos muchas cosas que hacer. Entonces nos vamos a sentir abrumados. Marta estaba abrumada. La vida nos ha dicho que tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo y eso no puede ser, no debe de ser. Ese no es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque si vas a estar abrumado, vas a estar como Marta, hasta se enojó y le reclama al Señor. Vea, que ahí está mi hermana, dígale que haga algo. Por dentro seguramente revaga esta, ¿no? De que está ahí jugando de peligrosa y aquí me está yendo a mí. ¿O no lo han pensado ustedes? ¿O no lo pensaron? ¿Verdad que sí? Dígame que cuando nos ponían a hacer un oficio y veíamos al hermanillo, la hermanilla que no hacía nada, ¿cómo hacíamos el oficio? Contentos, ¿verdad que sí? Con una sonrisa de oreja a oreja. Ay, mi hermanito, mi hermanita, que descanse, ¿verdad? Yo voy a hacer el trabajo por usted. ¿Qué pensábamos? Dejémoslo hasta ahí. ¿Verdad? Pero hay que tener claro un asunto: hacia dónde me voy a enfocar, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo prioritario que tengo que hacer hoy. ¿Para qué? Para no caer en el peligro de que lo que empiezo a hacer lo hago mal y empiezo a odiar lo que estoy haciendo. Empiezo a cansarme, a tener resentimiento. Porque Marta estaba, no sé, lo digo yo, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Yo imagino que estaba resentida con la hermana. Y tal vez la enseñanza, bueno, tal vez no, la enseñanza que estaba dando Jesús en ese momento era extremadamente importante para la vida de todos los que estaban ahí. Y se la perdió, ¿por qué? No por estar ocupada, sino por estar estresada, abrumada y hasta enojada con su hermana. Dios no quiere que nos pase eso. Dios quiere que lo que hagamos, lo hagamos bien, con amor, que lo disfrutemos lo que estamos haciendo. Pero eso yo ocupo enfocarme. ¿Lo que estaba haciendo Marta estaba malo? No. Hay que servir y tenemos que servir con amor. Tal vez ahí donde está el problema. Porque una vida equilibrada, yo debo de servir a los demás. Porque algún día a mí me sirvieron. Y tal vez por ese servicio más de uno estemos hoy acá sentados escuchando esta palabra. Porque Dios nos rescató, porque alguien con amor nos atendió, nos dio una palabra, nos dio un consuelo, nos dio un abrazo. Y hoy ese abrazo, esa palabra hizo una enorme diferencia. Pero yo tengo que tener claro hacia dónde yo debo de enfocar mis energías. Y el servicio hacia los demás es una buena forma de enfocar esa idea, esa corriente, para servir a los demás, como nos sirvió nuestro Señor Jesucristo, con amor. Y nos trajo
a donde estamos hoy acá. Amén. Estar muy abrumado y muy estresado te va a generar un problema muy serio, que es que vas a perder la paz. Y con la pérdida de la paz viene nuestra pérdida de nuestra salud mental. Hoy que está muy de moda este asunto del concepto de la salud mental, que es bueno y es cierto. Pero tenemos que ser agradecidos y lo que por gracia recibimos, por gracia vamos a dar. Y es parte de eso el servicio que tenemos que hacerlo para que nuestras vidas sean completas y que tengamos un equilibrio. Porque dentro de lo que damos nos va a llenar de plenitud y nos va a llenar de gozo. Los que ya somos papás, padres, cuando le damos algo a nuestros hijos nos llenamos de gozo, ¿verdad? Nos llenamos de alegría. Cuando aquello que tanto nos pedía nuestro hijo o nuestra hija se lo podemos cumplir. Y eso llena de alegría a ese muchacho o a esa muchacha, a ese niño o a esa niña. Pero ¿cómo lo dimos? Con amor. ¿Nos costó trabajo? Sí, pero es una forma de servir a los demás. Lo pongo en el plano familiar, porque también yo tengo que servirle a mi familia. No solo a mi familia terrenal, mi familia de sangre, sino que también a la familia espiritual. Y tengo que aprender a hacer ese servicio. Y acá estamos urgidos de servidores, así que, ¿verdad? Hay que servir con amor. Y Dios nos llama a eso. ¿Cómo lo puedo lograr? Debo de delegar límites. Todos tenemos que aprender a veces a decir que no. O hacer una pausa, respirar, tomar aire y volver a iniciar, pero enfocados. Tienes que ponerle o establecer límites en tu trabajo. ¿Es tu trabajo el que te está agobiando? ¿Es el exceso de trabajo? ¿Llevas tu trabajo a tu casa? ¿Te desvive por el trabajo? No hay que dejar de trabajar, pero también hay que dedicarle tiempo a otras cosas. Ahí está el equilibrio, ¿verdad? ¿Tienes tiempo libre? Aquí tenemos dos asuntos. O tienes mucho o no tienes ninguno. Pero ¿qué hacemos en nuestro tiempo libre? ¿Le dedicamos tiempo a Dios? ¿O por estar haciendo muchas cosas se nos olvidó Dios? ¿O se nos olvidó la familia? ¿O por estar pensando mucho en el trabajo se nos fue muchas cosas y perdimos muchas oportunidades? Peligro de las muchas actividades. Enfoquémonos en pocas o démosle prioridad a aquellas que realmente nos vayan a llenar y nos vayan a permitir tener una vida equilibrada. ¿Cuál sería? El servicio a los demás, el buscar de Dios, el compartir con nuestra familia y dar un poco de lo que Dios nos ha dado. Y no en ese montón de actividades vanas que desgraciadamente hoy tenemos. Número 2, la importancia de escuchar la palabra de Dios. Primero, me quito muchas cosas de encima porque eso me está abrumando. ¿Ok? Lo segundo, tengo que aprender a escuchar la palabra de Dios. ¿Quién escuchó la palabra de Dios? En el caso de lo que estamos relatando, en el capítulo 10, María. ¿Qué hizo María? El Señor dice, y escogió la mejor parte. ¿Cuál fue? Vean lo que dice Lucas 10:42. Pero solo una es necesaria, y María ha escogido la mejor, y nadie se la va a quitar. Ustedes saben el enorme privilegio de escuchar a Jesucristo, a nuestro Señor ahí, y que usted esté pensando en otra cosa y se está perdiendo la oportunidad de escuchar a Jesús. Por eso dice que escogió la mejor parte. Ahora, ¿por qué es tan importante escuchar la palabra de Dios? Porque lo es todo en nuestra vida. Él es el maestro de maestros, es el Señor, Él es nuestro creador. Entonces, ¿cómo yo no voy a escuchar a nuestro creador? Amén. Dios tiene muchas cosas que decirnos y a veces estamos tan abrumados por tantas cosas que no escuchamos la voz de Dios. Y entonces llegamos al desequilibrio y hacemos cada idiota, se nos ocurre, ¿verdad?
así una idea grande, porque no escuchamos la voz de Dios. ¿Quiénes han hecho ideas grandes? Yo un montón. Erika, no se ría mucho. Hoy nos llenamos de un montón de cosas y le ponemos atención a un montón de cosas, menos a la palabra de Dios. O perdón, menos no, poco a la palabra de Dios. Yo no tengo nada en contra de estos libros, pero mucha gente lee libros de autoayuda. Los libros de autoayuda, ¿saben qué tienen? Nos dicen lo que yo quiero escuchar, no lo que yo debo de escuchar. Hay una diferencia, ¿verdad? En lo que yo quiero escuchar, en lo que yo debo de escuchar. ¿Qué debo escuchar yo? De que la camisa viera lo que me costó ponérmela. ¿Pero qué quiero que me digan? Que se me ve bonita la camisa. ¿O no? ¿Qué debo escuchar? De Edgar, vaya haga algo porque el equilibrio lo está perdiendo, ¿verdad? Se puede ir para adelante. Pero yo quiero que me digan que me veo bien. Es más, no estaba ni nada bien, ando con una ciática aquí que me está matando. Pastillado. Y me puse a buscar por qué es que da eso. Da por varias cosas, pero ¿saben cuál es la mía? Por lo bonito que estoy. Pues peso. No se nota, ¿va? No, gracias a Dios. Dios es bueno. ¿Verdad? Dios es bueno. Marta escogió la mejor parte, que fue escuchar la palabra de Dios y el mensaje que Dios tenía para ella y para todos los que estaban reunidos en esa casa, en ese lugar. Ahora, ¿por qué es tan importante escuchar la palabra de Dios? Yo creo que esto sería redundar, pero se lo voy a decir. A través de las enseñanzas, Jesús nos revela lo que es la verdadera naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Yo tengo que escucharlo. 1, 2, 3, todas las veces que sea necesaria. Ahí aprendemos quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios. Nos enseña de su infinito amor y que todo lo que ha hecho y lo que va a seguir haciendo por nosotros. Amén. Les hago una pregunta. Si Dios no nos hubiera rescatado, ¿no estuviéramos aquí nosotros ahorita? ¿Quién sabe? Es más de uno, no lo digamos. Porque es su enorme amor. Y algo muy importante, escuchar la palabra de Dios nos revela y nos enseña cuál es su plan de salvación para cada uno de nosotros. Amén. Y nos dice y nos revela cuál es el propósito que nos tiene a todos nosotros acá en esta tierra. Pero yo tengo que escucharlo. Tengo que equilibrar mi vida escuchando la voz de Dios para poder tener una vida sana, equilibrada y que me permita no solamente a mí, sino a dar a los demás. Yo le decía ahora al grupo que nos tocaba servir, usted para venir a servir tiene que venir lleno, porque cuando usted sirve, usted entrega. Cuando sirve viene a dar, pero si usted no se llena, ¿qué va a dar? ¿Me están entendiendo? Entonces tenemos que llenarnos. ¿Y cómo nos llenamos? Escuchando la palabra de Dios, estar en contacto con la palabra de Dios, masticar, el pastor decía, rumiar la palabra de Dios. Ahora, nos da sabiduría. Escuchar la palabra de Dios nos va a dar sabiduría. Y pastor, le voy a copiar la definición. Sabiduría es saber el final de la película. ¿Qué significa eso? Que si yo sé por dónde va el asunto, sé a dónde va a terminar. Si sé que hago esto, esto va a ser el resultado. O piensa que va a sembrar un árbol de limón y va a esperar que le dé guanábanas. Está complicado, ¿verdad? ¿Y dónde adquirimos sabiduría? Escuchando la palabra de Dios, poniendo en práctica la palabra de Dios. Y María estaba haciendo eso. María estaba equilibrando su vida, escuchando la palabra de Dios.
Además, escuchar la palabra de Dios experimenta o experimentamos nosotros un cambio, y ese cambio tiene que ser un cambio interno. Podemos cambiar externamente, pero el cambio verdadero es el cambio interno. Lo que hablábamos del nuevo pacto. La gente en el viejo pacto cambiaba en el exterior, pero no cambiaba en lo interior. Y tenemos que llamados, hicimos, la palabra dice, y les transformaré un corazón y les cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne. Es un cambio interno. Hace tiempo veía una película de un muchacho que se iba a casar, pero no tenía padre, no conocía a nadie, era una persona sola, porque sus papás eran diplomáticos y viajaban de un lugar a otro. Y resulta que tiene que llevar ahí los famosos padrinos y amigos y todo el asunto, y no tenía nadie. Contrató a una gente para que sirvieran de amigos y un padrino ¿cómo que se llama? De boda y todo el asunto. Y eran unas joyitas. Todos los que consiguieron eran unas joyas completas. Y los vistieron bien vestidos y les dijeron que tenían que cumplir un determinado papel. Listo. Usted los veía por fuera y se veían carguísimas. El problema fue que se extendió la fiesta y el repertorio se les empezó a acabar. ¿Y qué empezó a salir? Lo que tenían realmente, lo que eran por dentro internamente, y eran un desastre completo. ¿Cómo era el cambio? El cambio era externo, no era un cambio interno. Escuchar la palabra de Dios hace un cambio interno en mi vida. Si yo acepto la palabra de Dios y me comprometo con la palabra de Dios y mi corazón realmente ha sido transformado. ¿Por qué? Porque antes era un mecha corta, ahora ya no. Antes era un mal hablado, ahora ya no. Antes me vestía ahí, disculpen, todo chata, ya no. No sé qué es eso, pero todo el mundo dice, yo lo repito. Como nunca, se queda todo chata. Y como soy profe, yo veo a todos los Willas iguales, ¿verdad? Pues ya no se viste como chata, no sé cómo será, pero se viste diferente. Habla diferente, actúa diferente, es amoroso, es piadoso. Ya su cambio fue interno. ¿Por qué? Por escuchar la palabra de Dios. Porque ahí está algo muy importante. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Transformó la mía y me imagino que ha transformado, porque si los veo, la cara les quedó, ¿verdad? Pero no importa. Yo veo mucha gente transformada. Quedó para el testimonio. ¿Verdad, José? No, mentira, mi amigo José. Amén. Tengo que tener un equilibrio. Tengo que servir, tengo que quitarme muchas cosas de encima, pero también tengo que escuchar la palabra de Dios. Porque eso me llena. Y eso me va a transformar mi vida y va a transformar la vida que la gente que está a mí alrededor. Amén. Ahora, te doy unos consejos. ¿Cómo escuchar la palabra de Dios? Porque estamos hablando mucho de esto, pero ¿cómo yo escucho la palabra de Dios? Y te voy a dar algunas cositas acá importantes. Por ejemplo, cuando lea la palabra de Dios, léala en voz alta. Agarre su Biblia y lea la palabra de Dios en voz alta. Los neurocientíficos dicen que el momento que usted le escucha y le escucha de su propia palabra, de su propia boca, se va a interiorizar y va a quedar mucho más tiempo, no solamente en nuestro cerebro, sino que en nuestro corazón. Léalo en voz alta. ¿Okay? También, congréguese. Aún no escuchamos palabra de Dios, de aquí. Además vienen predicadores muy buenos y bonitos, como Edgar. Congregarnos internacionales desde la Rita. A congregarnos, a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Como María, estaba escuchando la palabra de Dios. Entonces, congreguémonos. No podemos tener, ¿verdad?, esa actitud de hoy sí, hoy no, mañana no. ¿Ok? Pero ¿cómo María escuchaba la palabra? Con una adoración pasiva, sin que nadie la distrajese. Estar concentrado en lo que se está diciendo, poner atención, porque puede ser que esa palabra que se esté diciendo es la que te va a cambiar tu vida. Es la bendición que Dios tiene para tu vida. Pero estaba pensando en que si la gallina puso los huevos que necesitaba y me perdí la
la bendición. Tengo que estar atento. Orar y meditar su palabra. Oro y medito su palabra. Tengo mis devocionales con la palabra de Dios. Escucho la palabra de Dios, la medito, pienso en ella. Y algo muy importante, hablar con personas que realmente me edifican. Sí, hablamos con mucha gente, pero vean, hay veces hay gente que no hay que ponerle cuidado. Hay gente que da pereza escucharla porque solo, ay Dios mío, busquemos gente que nos edifique, gente que nos ayude a crecer. Y aquí en la iglesia hay un montón de gente que te puede ayudar a crecer. A que el buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Entonces busquemos gente que nos va a ayudar a crecer, que nos va a incomodar. Ese mentor, ese facilitador que te empieza a decir, hay devocional, levántate temprano, que te manda un mensajito y te manda una palabrita y te manda un par de versículos. Ese que te invita a que te congregues. Ese que te incomoda, uy, ya me voy a llamar, me está diciendo que volver a la iglesia, qué colerón. Bueno, esa es la persona que necesitas para poder crecer y tener una vida equilibrada. Escuchar la palabra de Jesús es esencial para tener una relación personal con Dios. Crecer en fe y alcanzar la vida eterna. Crecer en fe y alcanzar la vida eterna y tener ese equilibrio. Tercero, necesitas por fuerza la necesidad de buscar ese equilibrio. ¿Ok? Resumamos. Me quito cosas que me distraen. Escucho la palabra de Dios y tengo que tomar acciones para que ese equilibrio sea efectivo en mi vida. ¿Cómo? Bueno, Mateo 23, versículo 23. Le voy a leer nada más la última parte. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cómo? Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Todo es importante, pero ¿qué es? Prioritario. Todo hay que hacerlo, pero todo en su debido tiempo. Los fariseos eran muy buenos para algunas cosas, pero malísimos para otras. ¿Verdad? Y Jesús les dice, ok, ustedes son muy buenos para eso, pero son unos hipócritas. Se les olvida esta otra parte. ¿Cuál es la otra parte que Jesús les decía? Lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Eran buenos para diezmar, y está bueno diezmar, porque hay que hacerlo, vea lo que decía, ¿verdad? Hay que hacerlo. Y hacer un montón de cosas, pero también buscar la misericordia, la justicia y la fe en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Tenemos que buscar la justicia, la misericordia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para tener un equilibrio y tener una vida que sea plena. Cada uno tendrá sus formas, pero hay que buscar ese equilibrio para tener una relación mejor como personas, como hijos, como padres, como esposos, como esposas, como compañeros de trabajo. Porque lo que yo tenga, eso es lo que va a reflejar en mi vida y va a reflejar hacia los demás. La historia de Marta y María encontramos dos enfoques. Una muy preocupada por sus cosas, sirviendo a los demás, que está muy bien, que es el caso de Marta, porque tenemos que servirlos los unos a los otros. Sí, no podemos descuidar esto y decir, bueno, entonces yo voy a tener solo el papel de María. No, hay momentos que nos va a tocar desempeñar el papel de Marta, pero también tenemos que desempeñar el papel de María. No todo el tiempo podemos ser solo uno. Tenemos que tener un equilibrio entre los dos. Tiene que haber un balance. Marta se enfoca en el servicio activo y María se enfoca en escuchar con atención. Ambos son buenos. Ambos son perfectos, ¿verdad? Y dan lugar a una vida equilibrada. Dan lugar a una vida equilibrada. Pero ¿cuál es el desafío de nosotros hoy? Y la idea es que tengamos un desafío. ¿Cuál es ese desafío? ¿Cómo logro ese equilibrio? ¿Cómo yo logro equiparar la balanza para que mi vida sea una vida
plena y equilibrada según lo que dice nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Primero, estableciendo prioridades. Todo es importante, pero ¿en qué momento debo dejar de hacer una cosa para hacer esta otra? ¿O en qué momento tengo que decir, espérese usted porque tengo que hacer esto otro? Amén. Eso es sumamente importante. Y lo vamos a ver tomando en cuenta varias de estas cosas. Primero, ¿qué debo hacer para que mi vida sea equilibrada? Dedicar tiempo. Tengo que distribuir más y mejor mi tiempo. ¿Cuánto tiempo perdemos viendo cosas que no edifican? ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo la Copa América y la Eurocopa? Las mujeres están bravas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dedicamos? Ahora, le hago una pregunta. ¿Es malo ver el fútbol? No. ¿Ven? ¿Ven el equilibrio? Okay, el problema es que le dedico todo el día. Y como dijo una vez mi esposa, bueno, yo creo que me casé con un hombre inteligente que tenga que explicar el partido 25 veces, ¿verdad? Porque veía el partido, la previa, el partido, el análisis del partido, el resumen, y luego iba y lo leía en algún periódico. ¿Verdad, Miguel? Entonces, si ya vi el partido, ¿para qué tengo que ver otro montón de cosas? ¿Ven el equilibrio? Entonces, tenemos que dedicar tiempo. ¿A quién? A nosotros. Tiempo a mi familia. Una parte de una persona equilibrada le dedica tiempo a su casa, a su familia. Y no es cantidad, sino calidad. No cantidad, sino calidad de tiempo. Entonces, ocupamos tener un equilibrio en el tiempo para mí, para mi familia, para mi trabajo, para la adoración, la lectura y la oración a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Dentro de mi agenda tiene que haber todo eso en su momento. Porque si me voy a trabajar y no le digo a Dios que me guarde, o llego a la casa y no le dedico tiempo a mi familia, o me consume solamente el trabajo, o solo le dedico tiempo a la familia y no trabajo, ¿qué pasa? Tiene que haber un equilibrio. Hay que adecuar nuestro tiempo y que ese tiempo sea un tiempo de calidad que nos permita cubrir todas nuestras necesidades, las nuestras y las personas que nos rodean. Segundo, participa en actividades de servicio. Dios nos llama a que nos sirvamos los unos a los otros, que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos todos los que estamos acá. Somos su iglesia, no son las cuatro paredes, somos todos los que estamos acá. Y todos jugamos un papel importante dentro de ese cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Sirviéndolo los unos a los otros. ¿Qué pasa cuando servimos? Ayudamos a los demás, expresamos el amor de Dios. El cambio interno que yo tuve lo expreso por medio del servicio de otras cosas, pero lo hago por medio del servicio. Y también demuestra la fe y me da campo para practicar mi fe. ¿Me están entendiendo? Practicamos nuestra fe y demostramos nuestra fe por medio de el servicio y otras cosas, pero el servicio es sumamente importante. Y algo que también es importantísimo es buscar a alguien que te guíe. Alguien que te guíe. Necesitamos un mentor, alguien que te diga por dónde puedes ir, alguien que te ayude, alguien que sea, no sé si la palabra será correcta, tu guía espiritual. Alguien que te llame, alguien que te impulse. Y aquí tenemos un montón de gente que puede llevar eso. Y un lugar especial donde puedes ir, las casas oasis, donde puedes crecer, donde puedes compartir con los demás, donde vas a crecer y tu vida se te va a equilibrar.
Hemos escuchado cientos de testimonios de gente que la Casa Oasis transformó su vida y que ha ayudado a unos a otros. Antes la llamábamos casas de refugio, ahora la llamamos casas oasis, pero es un lugar sumamente importante para crecer y tener una vida equilibrada. El equilibrio es algo continuo, no crees que ya está acabado. Es algo que vamos a tener que luchar con él día con día, día con día. Hoy hiciste algo bien, pero se te olvidó algo. Mañana tenés que reforzarlo. Y así es, continuamente. No creamos que la tarea ya está finalizada. Va a ser una lucha diaria. Una lucha diaria. Ahora, cada uno crece y cada uno busca el equilibrio de una forma personal. Lo que a mí me funciona, puede ser que a Katia no le funcione. O a Marcos. No te preocupes si ves que alguno sí y otro no. Tú busca tu propio camino, agarrado de la mano de Dios, escuchando su palabra y dejándote guiar por Dios. Amén. En conclusión, esta historia de Marta y María nos enseña que no hay una única forma de vivir plenamente. Tenemos que adorar a Dios, pero también tenemos que servir a Dios. Tenemos que servir los unos a los otros, servir en nuestra familia, dedicarle tiempo a nuestra familia, escuchando la palabra de Dios y poniendo en práctica su palabra. Ambas hermanas, a pesar de tener un enfoque diferente, expresan su amor a Dios de manera auténtica. Marta nos recuerda lo importante del servicio y hacer esa máxima que Dios dijo, que él no iba o no venía a ser servido, sino que venía a servir. Y María nos enseña la adoración al Señor, estar atentos a su palabra y recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El verdadero reto para nuestra vida hoy es cómo encontrar ese equilibrio, cómo llegar a eso y tener una vida plena en Dios, en Jesucristo. Yo no sé cómo viniste esta noche, yo no sé en cuál parte del equilibrio estás, pero sé que en alguna de ellas tienes que estar. O lo tienes bien y tienes que reforzarlo, o lo tienes mal y tienes que empezar a buscarlo. No sé cómo estás esta noche, pero yo te invito a que te pongas sobre tus pies y medites un poco en lo que acabas de escuchar. Y meditemos en esta palabra de Dios. Cuando yo estudiaba esta parte, este sermón, Dios me habló y me dijo: estás dedicando mucho tiempo a cosas que no edifican. Estás más pendiente de otras cosas y has descuidado otras. Me imagino que debe ser la vida de muchos de los que estamos acá. Piensa, ¿a qué le estás dedicando más tiempo? Y estás descuidando. ¿Estás descuidando tu relación con tu familia? Y eso te está trayendo problemas, te está ofuscando a ti o a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. El trabajo también te está robando tiempo. ¿O te falta más tiempo con Dios y lo estás dedicando mucho más a otras cosas? ¿O no estás sirviendo y necesitas equilibrar tu vida sirviendo a los demás? Piensa por un momento. No sé con cuál te identificas, pero pídele a Dios que nos ayude a tener ese equilibrio que Él nos da, que su palabra nos da. Si eres esa persona que todavía no te has dado el paso para reconocer de que te falta algo, y ese algo que te falta se llama Jesucristo,
Hoy es una buena noche. Es una buena noche para decirle: Dios, Señor, aquí estoy y te necesito en mi vida. Te reconozco como mi Salvador. Te reconozco como mi proveedor. Te reconozco que necesito cada día más de ti. Reconozco que mi vida no está completa si tú no estás. Porque tú eres ese Dios que todo lo llena. Como cantábamos al principio, ese Dios que nos da vida. Ese Dios que ha transformado ese corazón, que ha transformado a esa persona. No sé con cuál de ellos te identificas, pero es una buena noche, repito, para decir: heme aquí, Dios. Escudriña mi corazón, escudriña mi mente. Ayúdame a salir adelante, ayuda a equilibrar mi vida. Tal vez eres otra persona que ha pasado mucho tiempo acá en la iglesia y no te has atrevido a servir. Y el servicio es algo importante que te puede ayudar a equilibrar tu vida con los demás. Sería una buena noche para decirle: Señor, heme aquí, yo puedo servirte, Señor. ¿En qué área quieres que te sirva? Su palabra dice que es mucha la mies y pocos los obreros. Entonces, que le pidiéramos al dueño de la mies que mande obreros. Aquí hay obreros que ocupan demostrar el amor de Dios por medio del servicio. ¿Eres tú uno de esas? Habla con Dios. ¿O te falta tener más comunión con Dios? ¿Te falta escuchar más la palabra de Dios? ¿Te falta llenarte de ese amor de Dios? También es una buena noche para que Dios obre en ti, para que Dios abras tu corazón, tu entendimiento y te decidas a compartir más tiempo con nuestro Creador. O necesitas pedirle a Dios que te dé paz, regocijo, para poder compartir con tu familia y traer a tu familia a los caminos y a los pasos de Dios, para que ese equilibrio sea completo.